Cuando se evapora un líquido en un recipiente, cuando se evapora un líquido en un recipiente, las moléculas de vapor que se desprenden de la masa líquida generan una presión a la cual se la denomina presión de vapor. Aparte, todos los líquidos presentan presión de vapor. Que es una función única y exclusiva de la temperatura. Es una función única y exclusiva de la temperatura. Y no cambia con ningún otro parámetro. ¿Ya? Lo que han anotado, por favor, subrayen. La presión de vapor es una función única de la temperatura. Podemos representarlo así. La presión de vapor es una función única de la temperatura. Ya, lo que he escrito ahí como ecuación, P sub B es igual a F de T, ya, la definición que acabamos de anotar. Y aquí hago énfasis porque en varios de los exámenes que se han tomado se ha mostrado la importancia de este concepto y ha entrado en la evaluación como una pregunta teórica. Ya la pregunta venía, por ejemplo, la presión de vapor depende de la concentración. ¿Verdadero o falso? Falso. Y por ahí escuché una respuesta. La presión de vapor es una función de la concentración. ¿Verdadero o falso? La presión es falsa.
falsos, ¿verdad? Y en ese sentido, o sea, inclusive en algún otro examen, la presión de vapor es una función de punto suspensivo. Temperatura. ¿Sí se ha entendido? Entonces, al ser la presión de vapor una función exclusiva de la temperatura, vamos a hacer un esquema. Aquí la presión de vapor. ¿Cuál va a generar más presión de vapor? Inicialmente tomemos un ejemplo. ¿La gasolina o el agua? ¿Cuál tiene más presión de vapor o una temperatura dada? El agua. Cambio la pregunta para su imaginación, ¿sí? Tengo en mi casa un vasito con gasolina y otro con agua, ¿sí? Si las condiciones son constantes, la temperatura no cambia, ¿cuál va a evaporar primero? El agua. ¿Y por qué va a evaporar primero? Es volátil, efectivamente, altamente volátil, pero genera mayor presión de vapor. Por eso es que sus moléculas pasan mucho más rápidamente a la fase vapor que las moléculas de agua. Entonces, en un esquema, aquí si tuvieras, yo voy a colocar números. Si esta curva fuera la presión de vapor frente a la temperatura y esta curva fuera de la gasolina, ¿sí? La curva para el agua va a ser mucho mayor, es decir, a una temperatura dada, si quieren, ¿sí? La presión de vapor de la gasolina va a ser mayor a la presión de vapor del agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por esas razones que la gasolina puede evaporar mucho más rápido. O sea, con estamos hablando solamente de la dependencia de la presión de vapor con la temperatura y estamos tomando dos ejemplos que pueden ser la gasolina y puede ser el agua. ¿Sí? Y si en mi misma experiencia en mi casa coloco un vaso de agua, un vaso de gasolina y un vaso de aceite, el que utilizamos en la cocina, el aceite comestible, ¿cuál va a evaporar más rápido? La gasolina. ¿Quién le va a seguir? El agua. El agua. Y el aceite va a tardar mucho más, ¿no? Es decir, la presión de vapor del aceite va a ser mucho menor. Por eso es que tarda mucho más en evaporar. La experiencia que tienen en sus casas, ¿no? En muchos de los casos, pues, para colocar el aceite lo ponen en vasitos, en botellitas, lo dejan destapado y no se evapora. Pero en cambio, si tuviéramos una botellita con gasolina, al día siguiente vamos y ya no hay. Un vaso con agua a los 2 o 3 días ya no hay. Pero el aceite va a persistir por un buen tiempo. ¿Entendido? Entonces, si quisiera pintar para el agua, si quisiera pintar para el aceite, pues tendría es otra curva. Y aquí en este punto muestro que la presión de vapor de la gasolina a una temperatura dada es mayor que la presión de vapor del agua a la misma temperatura y es mayor que la presión de vapor del aceite a la misma temperatura. Y así podemos trabajar con muchos líquidos, ¿no? De ello aquí
en el cuadrito que tengo aquí en el cuadernillo, tengo por ejemplo para la acetona que utilizan las señoritas para despintarse las uñas, ¿no? Es volátil, ¿no? Si lo dejamos un tiempo permanecer en la botellita, si dejo la botellita destapada, ¿qué han podido observar? No. Es volátil, ¿no? Se va a evaporar, se vacía, el botellito va a quedar vacía y aparentemente lo que tiene que servir para despintarse las uñas tiene que No, salir y tiene una comprarse tapita. otro recipiente. ¿Ya? Entonces, cada líquido tiene su propia volatilidad, tiene su propia presión de vapor. Aquí podemos incluir acetona, el alcohol. ¿Sí? El alcohol de chaya, ¿no? No está el chaya, es más volátil que el agua. Sí. Más volátil que el agua, ¿no? Evapora más. Entonces, a lo que quiero llegar es que cada compuesto líquido tiene sus propios valores de presión de vapor. ¿Se entendieron? Antes de que les diga. ¿Hay preguntas? Háganse un esquema mejor que este. ¿Sí? Eso para el agua. Y ese otro para la copia de ese esquema nos va a servir para hablar de una historia de un señor de apellido Clausius. A partir de ese esquema vamos a hablar de Clausius. Depende del lugar geográfico. Sí. La presión, no, la presión atmosférica. Reitero la pregunta, la presión de vapor depende del lugar geográfico, es decir, voy a tener una presión de vapor a 20 grados centígrados en La Paz, en Cochabamba voy a tener la presión de vapor a 20 grados centígrados distinta. Ya nos hemos aplazado, ¿no? La presión de vapor solamente depende de la temperatura. Pero el área geográfica va variando la temperatura. No, entonces la misma temperatura. La presión atmosférica sí. O sea, una pescadilla. Ahora sí les digo. El anterior gráfico muestra la dependencia de la presión de vapor frente a la temperatura. Observándose que para cada especie química en particular hay una curva característica. ¿Bien? Entonces lo que nos muestra, ¿no? Para cada líquido en particular debe haber tantos líquidos a nivel mundial que me faltaría espacio. Solamente hemos tomado 3 como. Ahora, lo que han hecho los matemáticos es mostrar que cada una de estas curvas tiene la misma tendencia, tiene el mismo comportamiento.
de acuerdo a los valores que han ido midiendo, lo que hacen los matemáticos, también los químicos, los físicos y los ingenieros, es generar la ecuación. Y lo que se ha hecho es generar una ecuación denominada ecuación de Clausius. Del anterior esquema, y por la similitud del comportamiento de la presión de vapor frente a la temperatura de cada especie química, se genera la ecuación de Clausius. Se genera la ecuación de Clausius. Desarrollo de dónde viene esta ecuación. Lo que hacen los investigadores es van midiendo la presión de vapor, por ejemplo, de la gasolina para diferentes temperaturas. Y pues a una ecuación logarítmica le aplican una regresión lineal. ¿Cuál sería esa regresión lineal? Sería la regresión natural de la presión de vapor versus el inverso de la temperatura. Linealizan esta ecuación para hacer el trabajo y obtener la pendiente, que sería del H de la posición sobre L, y el intercepto, que sería tan llevado, ¿no? Como han entrado ya un laboratorio de física. Ahí les exigen regresiones lineales. Entonces, estoy dando una explicación muy rápida. Esto proviene de los laboratorios donde han identificado presiones de vapor versus la temperatura para cada sustancia, aplican una regresión lineal para esta ecuación, el nivel natural de presión de vapor versus el inverso de la temperatura, y obtienen esta ecuación. Un poco les doy la explicación para que sepan de dónde viene esta ecuación. Lo importante es que conozcan esta ecuación, que la apliquen esta ecuación posteriormente. Vamos a poner en recuerdo. No nos vamos a evaluar tanto por la regresión lineal, sino nos vamos a evaluar por la aplicación de la ecuación. ¿Cómo hago un cálculo con esta ecuación? ¿Dónde P sub B es la presión de vapor? P sub B es la presión de vapor. Ya este P sub B, delta H sub B, es la entalpía de vaporización. Es la entalpía de vaporización. O calor de vaporización. Entalpía de vaporización o calor de vaporización.
delta H sub B como tal es negativa. Con esta desigualdad también que han visto en algún curso, ¿no? Desigualdad. Delta H de vaporización es menor a cero, significa negativo. Delta H de vaporización es negativo. T mayúscula es la temperatura absoluta, de trabajo en Kelvin. Hemos hablado de las unidades. Ya pueden ser kilojoule por mol o caloría por mol. Las unidades del delta H pueden ser kilojoule por mol o caloría por. ¿Por qué recordé colocarles las unidades? Porque les voy a hablar de R, es más, les voy a recordar R, ¿no? Es R, constante universal de los gases, ¿no? ¿Cuánto vale? 8.314 joules sobre grado Kelvin mol. En calorías 1,987 calorías sobre grado Kelvin mol. Ya los que no se acuerdan van a tener que memorizar estos valores, no por sí, me parece que en la mayor parte de los exámenes siempre ha habido alguna pregunta, no siempre relacionada con Clausius, sino con Clausius Clapeyron, que es una posibilidad. Y entonces, R es la constante universal de los gases. R es la constante universal de los gases. Que tiene el valor de 8.314 joules sobre mol Kelvin o 1.987 calorías sobre mol. Esta C es una constante específica para cada especie química. Esa es la ecuación de Clausius. Ahora me gustaría saber del curso quiénes saben manejar regresión lineal. No les voy a pedir las ecuaciones que posiblemente las tengan en estadística, ¿no? Sino quiénes saben en sus maquinitas manejar regresión lineal. Claro, después aparte de esto, pero la regresión lineal identificas interceptor, identificas pendiente. ¿Verdad? ¿Quiénes lo saben? Entonces, posiblemente, ya alguna vez, estamos preguntando porque alguna vez también en algún examen han pedido algo por regresión lineal. Pues si no estamos en las condiciones, no se les va a pedir que hagan regresión lineal, pero seguro que en el curso de física les van a exigir que hagan regresión lineal.
¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí es una aproximación del cálculo. ¿Ya? Vamos a ver vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver de una manera aquí y cada uno va a ir a resolver en sus casas por relación mínima. ¿Quiénes tienen relación mínima? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer el siguiente. Los datos de presión de vapor. Los datos de presión de vapor del agua frente a la temperatura son los siguientes. Determinar la ecuación de Clausius para esta sustancia.